Muchísimas gracias, como siempre, por la amabilidad. A ver, está en puertas el doctorado en su sexta versión, modalidad virtual, entre otras cosas, de gestión del desarrollo y políticas públicas, que es organizado por la Universidad Mayor de San Andrés, en particular por la Facultad de Derecho y Ciencia Política y la Unidad de Posgrado y Relaciones Internacionales. Claro, es muy importante hablar de la temática del doctorado, sí, sin lugar a dudas, pero yo quisiera referirme primero a la problemática o al tema del desarrollo y las políticas públicas y tras eso darle algunos otros elementos. Precisamente uno de los profesores de este doctorado es quien nos visita, es el profesor doctor en este caso, Takahiro Miyachi, quien viene de la Universidad de Tokio y está en nuestro país, y le escuché, tiene un español que le entendemos perfectamente fluido, así es que bienvenido. Muchas gracias por su invitación. A ver, y yo quisiera que tanto hablamos del desarrollo, el desarrollo en nuestros países en particular. En este tiempo, ¿cómo podemos entender el desarrollo? ¿Qué características tiene el desarrollo? Bueno, empezamos con la definición de la palabra de desarrollo, ¿no? Desarrollo es como tiene una parte de rollo, es como algo enredado adentro, ¿no? Como desarrollo es como el desarrollo, quiere decir que tener alguna cosa adentro, para salir afuera de nuestro cuerpo. O sea, desarrollo quiere decir que tenemos alguna fuerza, potencialidad. Sí. Pero a veces esto es muy difícil sacar de esta potencialidad afuera, ¿no? Y desarrollo quiere decir que cómo expresar o mostrar o hacer realizar nuestra potencialidad. Ese es el desarrollo, ¿no? Ahora, en algún tiempo se entendía el desarrollo fundamentalmente como un elemento de crecimiento, más vinculado al ámbito económico. Sin embargo, ese concepto, esa mirada anterior ha evolucionado sustantivamente y el desarrollo debemos ver desde una manera más integral, ¿verdad? Sí, o sea, como el crecimiento económico ahora es considerado una parte del desarrollo, ¿no? O sea, como si nosotros tenemos nada de comer, nada de beber, nosotros no podríamos expresar nuestra potencialidad, ¿verdad? Entonces, como el aspecto económico es definitivamente importante, pero no es todo. O sea, como nuestra actividad tiene una base no solamente en las actividades económicas, sino también en las actividades sociales, políticas, ¿no? Nosotros vivimos en una red de relación personal y organizacional, y esto nos hace vivir, ¿no? como una persona social. Así que cuando pensamos en el desarrollo seriamente, siempre se tiene que considerar como aspectos múltiples, ¿no? No solamente del aspecto económico, sino también social y política, y también con las relaciones medioambientales también, ¿no? Claro, porque ahora resulta ser que dada la situación de nuestra sociedad, de nuestro planeta, por ejemplo, con tantas dificultades, entonces la mirada del desarrollo ha comenzado a incluir otros tópicos, como por ejemplo el medio ambiente, la situación de nuestro hábitat, que sin entender cuán importante es, no podríamos entender el desarrollo. Sí, claro. Y este punto es muy importante, ¿no? O sea, cuando pensamos el desarrollo en una red de relaciones, ¿no? No solamente con los seres humanos, sino también con no seres humanos, como digamos la naturaleza, ¿no? Y esta red se expande como globalmente, ¿no? O sea, como las actividades, por ejemplo, de mi país en Japón, tiene alguna cosa que ver con las actividades bolivianas, ¿no? Claro. Así que, como ahora cuando pensamos en el desarrollo, es un tema muy complicado, pero de todos modos, como el problema de desarrollo es como un problema inminente. Así que sí tenemos que pensar seriamente, ¿no? Cómo podemos realizar desarrollo en sentido positivo y bueno. Ahora,
bajo estas características, ¿cómo articulamos el desarrollo a las políticas públicas? Primero, ¿qué debemos entender por las políticas públicas? Ya. Bueno, como yo expliqué hace un rato, desarrollo es expresar nuestra potencialidad de adentro hacia afuera, ¿no? Y sí, y esto se puede hacer personalmente, no sería necesario hablar de política, ¿no? Pero ahora, como nosotros estamos viviendo en un mundo con el régimen de los gobiernos, y también los gobiernos hacen varias políticas, ¿no? Para mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, a veces lamentablemente hay algunos políticos que funcionan en contra del desarrollo, como de la opresión de la libertad de expresiones, por ejemplo, y por falta de la atención de médica, algunas personas lamentablemente tendrían que terminar su vida, ¿no? De modo muy corto, ¿no? O sea, como políticas públicas es como una manera de mejorar y también empeorar nuestro desarrollo. Entonces, no podemos ignorar, ¿no? Como las influencias de las políticas públicas y justamente para encontrar, ¿no? La mejor solución de las políticas públicas la UMSA tiene una carrera del posgrado de políticas públicas. Sí. Entonces, ahora, aterrizando en esto, juntando estos dos aspectos, la gestión del desarrollo y las políticas públicas, ¿qué mirada se debe tener a partir de estos dos elementos para nuestras sociedades? Bueno, Además, considerando que nuestras sociedades, en el caso nuestro, por ejemplo, es una sociedad que tiene diferentes naciones, diferentes pertenencias étnicas, ¿no? Sí, exacto. Bueno, como aquí tengo un plan de estudio del curso doctorado, aquí como hay varios seminarios y clases, ¿no? Del tema económico, desarrollo humano comparado, políticos, ambientales, sociales, culturales, todos estos están ligados a nuestras actividades, ¿no? Y a veces como un estado boliviano como que tiene varias culturales y varios modos de ver acerca de la noción de desarrollo, a veces sería muy difícil de coordinar, ¿no? Como conjuntamente, qué tipo de políticas públicas tenemos en común, ¿no? Pero al mismo tiempo yo veo que esta como variedad nacional y cultural podría ser alguna fuerza para el Bolivia. Yo creo que hay dos razones. Primero, como políticas públicas, hacer una política pública no es un trabajo científico, ¿no? O sea, como agregando uno a uno y dos, no es así, ¿no? Siempre como con más ideas que tenemos, mejores políticas públicas se puede establecer. Así que en el curso de doctorado de esta carrera, yo creo que esto va a funcionar para hacer como entrenamiento, ¿no? Claro. De combinar las ideas y formar unas políticas públicas mejores, ¿no? Claro. Y el segundo punto del beneficio de tener varias culturas es que algunos países del mundo todavía se identifican como países como monoculturales, ¿no? Por ejemplo, Japón también se identificó por muchos años como una nación unificada, con una lengua oficial y algo así. Pero la situación está cambiando en estos 20 años, yo creo. O sea, como aprendiendo las experiencias de las Américas, de Canadá o hasta la Bolivia y Chile. Y ahora está surgiendo, ¿no? Como movimientos multiculturales indígenas allá en Japón, ¿no? Y esta experiencia, bueno, es como tiene
tiene un valor como global, ¿no? O sea, estamos ya viviendo como un mundo multicultural y la cultura como la experiencia boliviana podría ser una referencia, ¿no? Para los países extranjeros. Qué interesante. Ahora, ¿ustedes de qué forma están participando? ¿Cuál es el apoyo que realizan a este doctorado? Sí, yo doy en esta carrera un seminario internacional. Bueno, aquí dice políticas públicas sobre pueblos indígenas en Bolivia y América Latina. Bueno, mi especialidad es la participación política. Y como cuando pensamos en políticas públicas siempre tiene que tomar en cuenta los grupos vulnerables, digamos, ¿no? Y yo me he dedicado por más de 10 años como las participaciones de los grupos como, digamos, como desfavorecidos, ¿no? Y ahora como Bolivia es como un caso, ¿no? Un caso como de modelo, o como la participación política de los pueblos indígenas ha cambiado, ¿no? El modelo del gobierno. ¿Sí? Claro. Y aparte de esto, otros países de América Latina como de Ecuador, Panamá y México también, como la participación política de los pueblos indígenas tienen una resonancia fuerte en la forma de gobierno de cada país. En mi seminario, como juntando con estas experiencias, yo muestro como panorama, ¿no? de la relación entre las políticas públicas y la participación de los pueblos indígenas. Qué interesante. Bien, de todas maneras, les damos el dato, es el doctorado en su 6ª versión. Este es en la modalidad virtual, gestión del desarrollo y políticas públicas. Las personas que están interesadas en colegiarse en este importante doctorado pueden acudir primero a obtener información, por supuesto, en la unidad de posgrado y relaciones internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, o también pueden entrar al sitio web UPRI, o sea, upri.umsa.bo, y van a tener una serie de datos que les van a permitir entrar a su base de datos y a partir de eso tener una serie de elementos que permitan digerir mejor lo que es este doctorado y por supuesto acceder a esta formación. Agradecemos infinitamente a Takahiro Miyachi por la gentileza, por habernos conversado, darnos el panorama sobre lo que va a significar este importante doctorado, lo que claro, tiene la virtud de poder reflexionar sobre la gestión del desarrollo de las políticas públicas en nuestro país desde una perspectiva ya diferente a la que eventualmente se tenía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fue un placer.